La noche caía sobre Brickell Avenue con una cálida humedad que se pegaba a la piel, un perfume denso de dinero y asfalto recién mojado. En este corazón financiero de Miami, el restaurante La Ventana brillaba como un faro de opulencia, su fachada de mármol y cristal reflejando las luces de los autos de lujo que se deslizaban por la calle. Desde la acera se podía espiar un mundo de candelabros parpadeantes, risas contenidas y el delicado tintineo de copas de vino caro. Era una burbuja de perfección, una frontera invisible que separaba a los que pertenecían de los que simplemente observaban desde la sombra. Afuera, la realidad era otra, el ruido sordo del tráfico, la soledad de la calle y una sensación de invisibilidad que envolvía a quienes no formaban parte de ese exclusivo espectáculo. Sentado en una de las mesas exteriores, apartado del resto, se encontraba Alejandro Castillo. A sus 48 años, era la encarnación del éxito, un traje de diseñador que se ajustaba a su cuerpo con precisión milimétrica, un reloj de platino que destellaba discretamente bajo la luz ambiental y el cabello canoso peinado hacia atrás con una elegancia estudiada. Sus ojos, sin embargo, estaban vacíos, fijos en la pantalla de su celular sin realmente verla. Sus movimientos eran económicos, calculados, desprovistos de cualquier espontaneidad. Era un hombre rodeado de lujo, pero aislado por una armadura de indiferencia, un gigante de la tecnología que había conquistado el mundo mientras perdía la conexión con él. Estaba allí físicamente, pero su alma vagaba por un desierto de recuerdos dolorosos, anestesiado ante la vida que fluía a su alrededor. Desde el otro lado de la calle, una pequeña figura lo había estado observando. Sofía, una niña de no más de 6 años, se movía con la cautela de un animalito asustado. Su ropa estaba sucia y rota, su rostro manchado por el polvo de la ciudad, pero sus ojos marrones, enormes y expresivos, contenían una extraña mezcla de miedo y una esperanza que se negaba a morir. Aferraba contra su pecho un osito de peluche desgastado, su único tesoro y confidente. Con pasos silenciosos, cruzó la calle y se acercó a la mesa de Alejandro. Se detuvo a su lado, tan pequeña que apenas llegaba a la altura de la mesa, y con una voz que era casi un susurro, apenas audible sobre el murmullo de la ciudad, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. «Papi, tengo hambre, ¿puedes darme algo de comer?» La palabra «papi» atravesó la armadura de Alejandro como un rayo. El tiempo se detuvo. El ruido de la calle, las conversaciones lejanas, el brillo de su celular, todo se desvaneció en un silencio abrumador. En su mente no era la voz de una niña desconocida la que resonaba, sino el eco perdido de su propia hija, un fantasma que lo atormentaba en sus noches de insomnio. Su máscara de control se hizo añicos, y sus ojos, antes vacíos, se inundaron de un dolor tan profundo y visible que parecía una herida abierta. Levantó la vista lentamente y por primera vez en años realmente vio a alguien. No vio la suciedad ni la ropa andrajosa. Vio la vulnerabilidad pura, la inocencia y la desesperación en los ojos de esa niña. Hay momentos que nos definen, y a veces una sola palabra es suficiente para derrumbar el mundo que construimos para protegernos. Si esta historia te conmueve, suscríbete para que podamos seguir compartiendo relatos que nos recuerdan lo frágiles y fuertes que podemos ser. El maître se acercó con una rigidez que delataba su pánico, sus labios apretados en una línea fina de desaprobación. Pero la mirada de Alejandro no dejó lugar a discusión. Era una mirada de acero forjado en el dolor. Una orden silenciosa que paralizó al empleado en seco. Alejandro guió a Sofía hacia la mesa, apartando la silla de terciopelo para ella con una delicadeza que no había usado en años. El murmullo del restaurante se convirtió en un silencio expectante.
Los comensales, con sus joyas y trajes caros, observaban la escena como si fuera una obra de teatro surrealista. Él ignoró sus miradas, sus juicios silenciosos, y le pidió al mesero el plato más elaborado del menú para la niña. Mientras ella comía, con una mezcla de voracidad y timidez, él no probó bocado. Simplemente la observaba y en el reflejo de sus ojos asustados, veía el fantasma de otra niña en otra mesa, en otro tiempo, un recuerdo que había intentado enterrar bajo capas de éxito y soledad. Ese recuerdo tenía un nombre, un rostro y una risa que aún resonaba en los rincones más oscuros de su mente. Su Sofía. Hacía 5 años, en una tarde lluviosa como tantas otras en Miami, conducía a casa después de una reunión de la que ya no recordaba nada. Su hija, sentada en el asiento trasero, le contaba con entusiasmo sobre su día en la escuela, sobre un dibujo de un sol con cara sonriente que había hecho para él. Él estaba distraído, contestando un correo electrónico en su teléfono, asintiendo sin escuchar realmente. Un segundo de distracción fue todo lo que se necesitó. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, el impacto brutal, y luego un silencio absoluto, más aterrador que cualquier grito. Desde ese día, el silencio se había convertido en su compañero constante, un recordatorio perpetuo de su fracaso como padre, un castigo autoimpuesto que lo había alejado de cualquier atisbo de conexión humana. La pequeña Sofía, frente a él, no sabía nada de esto. Su mundo era mucho más inmediato, una lucha diaria por la supervivencia. No recordaba a sus padres, solo imágenes borrosas de un apartamento pequeño y una mujer con el pelo largo que a veces le cantaba. Después de que ella desapareciera, la vida se había convertido en un mosaico de refugios temporales, callejones fríos y la compañía intermitente de otros niños tan perdidos como ella. Su osito de peluche, al que llamaba Valiente, era su única familia, el receptor silencioso de sus miedos y sus pequeños sueños. Había aprendido a leer las intenciones en los ojos de los extraños, a distinguir la lástima de la bondad, el peligro de la indiferencia. En los ojos de Alejandro había visto algo que no entendía, un dolor tan inmenso como el suyo, una tristeza que la llamaba sin palabras. Los primeros días en la mansión de Alejandro fueron un choque de universos. La casa era un mausoleo de mármol y cristal, un espacio tan vasto y silencioso que los pasos de Sofía resonaban como pequeños ecos en un cañón. Alejandro le compró ropa nueva, juguetes que llenaban una habitación entera, pero se movía a su alrededor con una torpeza casi dolorosa. No sabía cómo hablarle, cómo consolarla cuando se despertaba llorando por las noches. Intentaba leerle cuentos antes de dormir, pero su voz, acostumbrada a dar órdenes en salas de juntas, sonaba extraña y forzada. Para Sofía, el lujo era una jaula. Extrañaba el ruido de la ciudad, la libertad de correr por las aceras, incluso la precaria camaradería de los otros niños de la calle. Se sentía como una muñeca en una casa de muñecas demasiado grande, un objeto de la extraña penitencia de aquel hombre triste. Mientras tanto, el mundo exterior no tardó en reaccionar. Una fotografía tomada con un celular esa noche en la ventana se hizo viral. La imagen del multimillonario solitario cenando con una niña de la calle desató una tormenta mediática. Los titulares oscilaban entre el sentimentalismo y la sospecha. ¿Era un acto de caridad sin precedentes o un capricho excéntrico y peligroso? Sus socios en la empresa expresaron su preocupación por su comportamiento errático, temiendo que su estabilidad emocional afectara el precio de las acciones. Los columnistas de chismes tejían teorías sobre su pasado, desenterrando la tragedia de su hija y pintándolo como un hombre desequilibrado que intentaba reemplazar a la muerta con una viva. De repente, la fortaleza de indiferencia que Alejandro había construido a su alrededor
se vio asediada por el juicio público, y cada mirada en la calle se sentía como una acusación. La burocracia no tardó en hacer acto de presencia. Una mañana, 2 trabajadores de los servicios de protección infantil se presentaron en su puerta con rostros impasibles y carpetas llenas de formularios. La entrevista fue fría e impersonal. Le preguntaron por sus intenciones, su estabilidad psicológica, su capacidad para cuidar a una niña con un pasado tan traumático. Cada pregunta era una daga que hurgaba en sus inseguridades más profundas. Para ellos, él no era un hombre intentando hacer lo correcto. Era un caso, un expediente, un riesgo potencial. Vieron una mansión impecable pero sin alma. Un hombre rico con un historial de duelo no resuelto. Y una niña vulnerable atrapada en medio. La lógica del sistema no podía comprender un acto nacido puramente del corazón, y la posibilidad de perderla se convirtió en una amenaza real y tangible. Sofía también fue interrogada, sola, en una habitación que a ella le pareció demasiado blanca y estéril. Una mujer con una sonrisa que no le llegaba a los ojos le hizo preguntas que no entendía sobre su pasado, sobre Alejandro, sobre si se sentía segura. La niña, acostumbrada a la desconfianza, se encerró en sí misma. Las palabras no salían. Solo podía aferrarse a Valiente y mirar el suelo. La atención constante, las reglas, la sensación de estar siendo observada y juzgada, todo era abrumador. El silencio de la mansión, que al principio le había parecido pacífico, ahora se sentía opresivo. La libertad caótica de la calle, con todos sus peligros, empezó a parecerle un paraíso perdido. Anhelaba lo familiar, lo conocido, aunque fuera un colchón sucio en un callejón oscuro. La seguridad que Alejandro le ofrecía venía con un peso que su pequeño corazón no sabía cómo soportar. Una noche, la presión se volvió insoportable. Mientras Alejandro dormía, agotado por las batallas legales y emocionales del día, Sofía tomó su decisión. Se vistió con su ropa vieja, la que había guardado en el fondo del armario, como un tesoro secreto. Abrazó a Valiente con fuerza, abrió silenciosamente una ventana de la planta baja y se deslizó hacia la oscuridad del jardín. No fue un acto de rechazo hacia Alejandro, sino un instinto de supervivencia. Corrió sin mirar atrás, buscando el refugio de las calles iluminadas por los neones, el único hogar que había conocido. Dejaba atrás un mundo de comodidades que nunca pidió y un hombre al que no sabía cómo querer, huyendo de un futuro que la asustaba más que el propio hambre. Cada paso que daba la alejaba de la mansión y la acercaba al peligro familiar de su antigua vida. El descubrimiento fue un golpe devastador para Alejandro. La cama vacía, la ventana abierta, el silencio que gritaba su ausencia. El pánico helado que sintió fue idéntico al que lo había paralizado en la carretera 5 años atrás. El trauma, que había creído empezar a sanar, se abrió de nuevo, más profundo y doloroso que nunca. La misma sensación de fracaso, de pérdida irreparable, lo ahogaba. El universo parecía estar burlándose de él, dándole una segunda oportunidad solo para arrebatársela de la forma más cruel. Se derrumbó en el suelo de la habitación de Sofía, rodeado de juguetes que nunca serían usados, y por primera vez desde el accidente lloró. Lloró con la desesperación de un hombre que lo ha perdido todo 2 veces, convencido de que estaba condenado a vivir para siempre con los fantasmas de las hijas que no pudo proteger. En el fondo de su desesperación, sin embargo, algo había cambiado. El dolor esta vez no lo paralizó por completo. Debajo de la agonía, una nueva emoción ardía con una fuerza inesperada: la determinación. Esta vez no se quedaría quieto, no se rendiría a la oscuridad. Se puso de pie, con el rostro surcado por las lágrimas, pero con una nueva resolución en sus ojos. No movilizaría a sus abogados ni a sus asistentes corporativos.
lo haría él mismo. Saldría a la calle, no como el multimillonario Alejandro Castillo, sino como un padre buscando a su hija. Recorrería cada callejón, cada refugio, cada rincón olvidado de la ciudad, hasta encontrarla. No estaba dispuesto a que la historia se repitiera. Había fallado una vez, pero no volvería a fallar. Esta búsqueda no era solo por Sofía, era por su propia redención. Su búsqueda comenzó en los barrios que antes solo veía desde la ventana blindada de su limusina. Se adentró en el corazón de la ciudad que su riqueza lo había aislado, preguntando a personas a las que antes ni siquiera miraba. Mostraba una foto de Sofía a otros niños de la calle, a vendedores ambulantes, a desamparados acurrucados en portales. Al principio, lo miraban con sospecha, un hombre con un traje de miles de dólares en su territorio. Pero pronto vieron más allá de la ropa. Vieron la desesperación en sus ojos, la urgencia en su voz, y reconocieron un lenguaje universal, el del miedo a perder a alguien a quien amas. Poco a poco, las barreras se rompieron, le dieron pistas, fragmentos de información, guiándolo a través del laberinto invisible de los que viven en los márgenes de la sociedad. Finalmente, una pista lo llevó a un callejón oscuro y maloliente detrás de un viejo teatro abandonado. Y allí estaba ella, acurrucada en una caja de cartón, abrazada a su osito de peluche, temblando de frío y de miedo. Su rostro estaba sucio de nuevo, sus ojos hinchados de tanto llorar. Cuando vio a Alejandro, su primer instinto fue huir, pero estaba demasiado cansada, demasiado asustada. Él no corrió hacia ella, se acercó despacio, con las manos a la vista, como si se acercara a un animal herido. Se arrodilló en el suelo sucio, sin importarle su traje de diseñador, y la miró directamente a los ojos. No había ira en su rostro, ni decepción, solo un alivio y una tristeza infinitas. Hay heridas que nunca cierran del todo, y a veces la vida nos obliga a tocarlas de nuevo. Si crees en las segundas oportunidades, apoya nuestro canal con tu suscripción para seguir contando historias que nos recuerdan que la sanación es un camino difícil, pero posible. No soy tu papá, susurró Alejandro, su voz rota por una emoción que ya no podía contener. Las palabras flotaron en el aire viciado del callejón, despojadas de toda la autoridad y la distancia que solían definirlo. Se quedó arrodillado frente a ella, un gigante derribado por el peso de su propio dolor, con las rodillas manchándose en el suelo sucio sin que le importara en lo más mínimo. Para Sofía, que había pasado su corta vida aprendiendo a leer las intenciones ocultas en los rostros de los adultos, esta era una expresión que nunca había visto. No era lástima, no era caridad, ni era la ira que a menudo seguía a la frustración. Era una vulnerabilidad tan absoluta y transparente que la desarmó por completo. Una tristeza que parecía un espejo de la soledad que ella sentía en lo más profundo de su pequeño ser. Él tomó una respiración temblorosa, luchando por encontrar las palabras adecuadas en un territorio emocional que había evitado durante años. «Sé que no soy tu verdadero papá», repitió, esta vez mirándola directamente a los ojos, creando un puente de honestidad cruda entre ellos. «Pero yo una vez tuve una hija, una niña tan valiente y brillante como tú, y la perdí». Hizo una pausa. El recuerdo era una herida física que le robaba el aire. La perdí en un accidente, y desde ese día he estado perdido también. He construido muros a mi alrededor. He llenado mi vida de cosas sin sentido, todo para no sentir este vacío. Pero cuando te vi, cuando dijiste esa palabra, algo dentro de mí se rompió para siempre. El eco de su confesión llenó el silencio del callejón, más poderoso que el ruido lejano de la ciudad. Se inclinó un poco más hacia ella, su rostro una máscara de súplica desesperada. «No estoy tratando de reemplazarla, nadie podría jamás hacerlo, pero tampoco puedo perderte a ti, no puedo fallar otra vez. Sofía, por favor, déjame ser tu familia,
Déjame darte el hogar que te mereces y que yo necesito desesperadamente construir. No porque me debas nada, sino porque tal vez, solo tal vez, podemos ayudarnos a sanar mutuamente. Déjame intentarlo, por favor. Déjame ser tu papá. En su voz no había una oferta de riqueza, sino una petición de redención, un ruego por una segunda oportunidad para amar. Sofía lo miró y por primera vez no vio al hombre imponente de la mansión silenciosa, ni al millonario de los titulares de noticias. Vio a un hombre cuyo corazón estaba tan roto como el suyo. Vio el miedo a la soledad que ella conocía tan bien, el anhelo de pertenecer que la mantenía despierta por las noches. En sus ojos llenos de lágrimas reconoció su propio reflejo. Lentamente, con un movimiento que pareció durar una eternidad, sus pequeños dedos soltaron el agarre de su osito de peluche. Valiente, su único protector, cayó suavemente sobre el cartón. Dio un paso vacilante, cerrando la distancia que los separaba, un abismo no de espacio, sino de miedo y desconfianza que finalmente estaba dispuesta a cruzar. Y entonces se arrojó a sus brazos. El impacto fue suave, pero para Alejandro se sintió como un terremoto que reordenaba todo su universo. Los pequeños brazos de Sofía se aferraron a su cuello con una fuerza que desmentía su tamaño, y él la envolvió en un abrazo que era a la vez protector y desesperado. Hundió su rostro en el cabello enredado de la niña y sintió cómo años de dolor contenido, de culpa y de soledad, finalmente se disolvían en un torrente de lágrimas silenciosas. En la mugre y la oscuridad de un callejón olvidado de Miami, un multimillonario y una niña de la calle sellaron un pacto no con palabras, sino con la verdad innegable de un abrazo que prometía un nuevo comienzo. No era el final de sus cicatrices, pero era el nacimiento de una familia. El regreso a la mansión no fue un retorno al silencio, sino el primer día de una nueva vida. Alejandro inició de inmediato los trámites legales para la adopción, enfrentándose a la misma burocracia que antes lo había juzgado con frialdad. Pero esta vez no era un multimillonario errático defendiendo un capricho, era un padre luchando por su hija. Sus abogados, acostumbrados a batallas corporativas, se encontraron gestionando un caso movido por una determinación pura y feroz. Cada formulario llenado, cada entrevista con los trabajadores sociales, cada audiencia ante el juez, era un paso que lo alejaba del hombre que fue. Ya no se escondía detrás de su riqueza, sino que la usaba como una herramienta para construir un santuario. La fría lógica del sistema finalmente cedió ante el calor de un compromiso inquebrantable, y en pocos meses Sofía dejó de ser un caso para convertirse oficialmente y para siempre en Sofía Castillo. La casa de mármol y cristal se transformó. Donde antes reinaba un silencio sepulcral, ahora resonaban las risas de una niña y el sonido de pequeños pies corriendo por los pasillos. Las paredes blancas se convirtieron en lienzos para dibujos con crayones de soles sonrientes y familias tomadas de la mano. Los juguetes, antes objetos decorativos en una habitación vacía, ahora estaban esparcidos por el suelo, testigos de juegos e imaginación. Alejandro también cambió. Redujo drásticamente su agenda, delegando responsabilidades que antes consideraba vitales. Descubrió una alegría más profunda en enseñar a Sofía a leer, en ayudarla con sus tareas o simplemente en sentarse a su lado a ver una película animada. El hombre que había conquistado el mundo de la tecnología encontró su verdadero propósito en el pequeño universo que había creado con su hija, un mundo donde el éxito se medía en abrazos y cuentos antes de dormir. La transformación de Alejandro no se limitó a las paredes de su hogar. La experiencia de haber caminado por los callejones más oscuros de la ciudad, de haber visto la desesperación en los ojos de otros niños como Sofía, lo marcó profundamente. Comprendió que su fortuna, antes un escudo contra el dolor,
podía ser un puente hacia la esperanza para muchos otros. Así nació la Fundación Nuevo Comienzo, una organización dedicada a ofrecer refugio, educación y apoyo psicológico a niños en situación de calle. No fue un acto de caridad para limpiar su imagen, sino el resultado orgánico de una herida sanada. Invirtió millones, pero lo más importante fue que invirtió su tiempo y su corazón, asegurándose de que cada niño que llegara a la fundación encontrara no solo un techo, sino también la oportunidad de reescribir su propia historia. 5 años después, la escena se repetía, pero el universo era otro. Estaban sentados en la misma mesa exterior de la ventana, ahora como padre e hija. Sofía, con 11 años, radiante y segura, le contaba animadamente sobre un proyecto de ciencias en la escuela. Alejandro la escuchaba con una atención total, su rostro iluminado por una paz que el dinero nunca pudo comprar. En la acera de enfrente, un niño pequeño miraba con anhelo el restaurante. Alejandro lo vio, y su mirada se cruzó con la de Sofía. No hubo palabras, solo una sonrisa cómplice y llena de entendimiento. Él sabía que no podía salvar a todos, pero había salvado su propio mundo al salvar el de ella. Hay historias que nos recuerdan que la bondad es un eco que nunca se apaga. Si este relato te ha tocado el corazón, tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo testimonios que demuestran que una segunda oportunidad puede cambiarlo todo.